Bienvenidos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un país se conecta con el mundo? Hoy vamos a desentrañar esa historia, viajando a través de los momentos más cruciales del comercio peruano. Veremos cómo, tras una guerra devastadora, el país se levantó sobre los hombros de sus ferrocarriles y sus exportaciones agrícolas y mineras, como la misión Kemerer y el fracaso de la sustitución de importaciones, los llevaron a buscar nuevas estrategias y cómo una sola institución, el Instituto de Comercio Exterior, intentó cambiar el juego. Finalmente entenderemos por qué el país apostó por una apertura total al mundo, firmando decenas de tratados de libre comercio. ¿Están listos para descubrir cómo se forjó la economía peruana moderna? A comienzos del siglo XX, el Perú se recuperaba de la Guerra del Pacífico. El poder político estaba en manos de una élite, conocida como la República Aristocrática, que controlaba la minería, la agroexportación y las finanzas. Económicamente, el país vivía un periodo de estabilidad, impulsado por el patrón oro y un sólido crecimiento de las exportaciones. Gran parte de la inversión pública se financiaba con los impuestos generados por el comercio exterior. Para asegurar esta estabilidad, las aduanas jugaron un papel clave. Desde el siglo XIX se estipulaba que cada 2 años se debía formar un arancel para evaluar las mercancías importadas. Esta política no solo servía para recaudar ingresos, sino que también, en ocasiones, buscaba proteger a la incipiente industria nacional. Un hito importante en esta área fue la creación del Consejo Superior de Aduanas en 1933. La infraestructura fue crucial para el comercio. La red ferroviaria se expandió significativamente, pasando de 90 millas en 1861 a casi 2000 en el 79. Estos ferrocarriles eran vitales para transportar minerales desde la sierra hasta los puertos de la costa, facilitando su exportación. Sin embargo, después de 1950, la construcción de nuevas líneas se detuvo, lo que afectaría la competitividad del país a largo plazo. En cuanto a las relaciones internacionales, se firmaron tratados como el de 1905 con Bolivia, que garantizó el libre tránsito comercial entre ambos países. Este tipo de acuerdos fueron fundamentales para impulsar las relaciones comerciales de la época. A principios de los años 30, el Perú se encontraba en una encrucijada. Los conflictos fronterizos y la Gran Depresión de 1929 habían golpeado fuertemente la economía. La caída de los precios de las exportaciones, como el azúcar y el algodón, afectaron al país, llevando incluso al fin del gobierno de Leguía. En este contexto de incertidumbre, el gobierno de Sánchez Cerro solicitó la misión Kemmerer en 1931, una misión estadounidense de expertos que elaboró un plan para reorganizar la banca y las finanzas públicas. Por otro lado, la industria local seguía siendo incipiente y se importaban la mayoría de los bienes manufacturados y de consumo. Un debate en el Congreso de la época sobre imponer impuestos a productos de lujo para financiar un fondo de desempleo demostraba la fragilidad de la industria nacional. Pese a la tensión histórica, Chile y Perú mantenían una relación comercial fuerte. En 1934 se firmó un tratado de comercio con Chile que buscaba estrechar lazos y promover la complementariedad entre sus economías. Se acordaron cuotas recíprocas para productos clave. Perú exportaría azúcar y algodón, mientras que Chile enviaría trigo y leches manufacturadas. Este acuerdo fue un claro ejemplo de cooperación económica regional. Las relaciones comerciales con Argentina también fueron muy importantes. En 1942 se firmó un tratado que otorgaba el trato de nación más favorecida a los productos de ambos países. Este acuerdo se fortaleció en 1949 con un nuevo convenio que estableció un intercambio de productos clave. Perú se comprometía a adquirir trigo, carne vacuna y ovina, mientras que Argentina compraría petróleo crudo y carbón peruano. Este convenio además incluyó un crédito para que Perú construyera cámaras frigoríficas que facilitarían la importación de carnes argentinas,
demostrando la cooperación para asegurar mercados y un comercio equilibrado. El Convenio Interamericano del Café de 1940 fue otro hito importante, donde Perú firmó junto a otros países americanos para establecer cuotas de exportación de café hacia Estados Unidos y otros mercados. La Segunda Guerra Mundial desorganizó el comercio internacional, pero también consolidó a Estados Unidos como el principal socio comercial del Perú, un rol que ya venía ganando terreno desde principios del siglo. Esta nueva dinámica se reflejó en los acuerdos comerciales bilaterales de la época. El convenio con el Reino Unido de 1936 mostraba un claro desequilibrio. Perú, un país primario exportador, ofrecía solo 6 productos, entre ellos algodón y lanas, mientras que el Reino Unido ofrecía más de 90 partidas, la mayoría productos manufacturados como textiles, hierro y maquinaria. El convenio con los Estados Unidos de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, consolidó la nueva realidad del comercio peruano. En este acuerdo, Perú otorgó concesiones para importar manufacturas estadounidenses como automóviles y maquinaria, a cambio de que Estados Unidos hiciera lo propio con productos peruanos como el plomo, el zinc y el cobre. Estos acuerdos bilaterales, aunque cruciales, revelaron la vulnerabilidad de la economía peruana, basada en unos pocos productos básicos que limitaban su poder de negociación. En 1951, Perú dio un paso trascendental en su política comercial al ingresar al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT. La entrada al GATT fue una decisión estratégica para liberarse de la camisa de fuerza que representaban los tratados bilaterales asimétricos con el Reino Unido y Estados Unidos. Este marco multilateral le permitió a Perú ordenar su política comercial y proteger a sus incipientes industrias como la textil con aranceles más favorables. Este cambio marcó el inicio de una nueva etapa en las relaciones económicas del país. En la década de los 60, Perú también se sumó a los esfuerzos de integración regional. Apoyó la creación de la Asociación Latinoamericana del Libre Comercio, que buscaba establecer una zona de libre comercio en la región. Posteriormente, en 1969, Perú fue miembro fundador del Grupo Andino, que tenía metas más ambiciosas, como la formación de un mercado común subregional. Sin embargo, este proceso de integración fue lento y en la década de los 90, Perú tuvo que autoexcluirse temporalmente para luego reincorporarse gradualmente. A lo largo de todos estos acuerdos, desde los bilaterales con Chile y Argentina, hasta los multilaterales como el GATT y la integración regional, la posición negociadora de Perú era desventajosa debido a su pequeño volumen de comercio exterior y la poca diversidad de sus exportaciones. No obstante, cada paso fue un aprendizaje clave para la evolución de su política comercial. A inicios de los años 70, el Perú adoptó el modelo de sustitución de importaciones, impulsado por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El objetivo era sencillo: fomentar la industria nacional para dejar de depender de las exportaciones primarias y reducir la necesidad de importar bienes finales. Para lograrlo, el modelo se basaba en 3 pilares: proteccionismo, con altas tasas arancelarias para los productos que se quería fabricar en el país; incentivos, a través de la reducción de aranceles para importar la maquinaria y los insumos necesarios para esa producción local; y un fuerte control estatal sobre la economía. Sin embargo, este enfoque, que a menudo se centraba en mercados distorsionados y precios controlados, generó una industrialización precaria, poco eficiente y con baja competitividad. El modelo era inherentemente antiexportador, ya que los exportadores, al recibir menos por sus divisas, terminaban subsidiando a los importadores de bienes priorizados. Una de las medidas más emblemáticas de este periodo fue el Mercado Único de Cambio, o MUC. Este sistema obligaba a los exportadores a entregar al Banco Central de Reserva del Perú todas las divisas que obtenían por sus ventas al exterior. A cambio, recibían certificados de moneda extranjera, pero no tenían libre disponibilidad sobre sus propios dólares. Ante el agotamiento de este modelo y la necesidad urgente de generar más divisas,
El país intentó compensar este sesgo antiexportador a partir de 1976 con una nueva estrategia, la promoción de las exportaciones no tradicionales. Esta política fue impulsada por la Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales del 78. Su objetivo era ambicioso: transformar la estructura del comercio exterior, fomentar las manufacturas, fortalecer la balanza comercial y crear empleo. Para lograrlo se ofrecieron incentivos fiscales como la exoneración total de impuestos y un certificado de reintegro tributario conocido como CERTEX. Este certificado, transferible y usable para pagar impuestos, se entregaba a los exportadores, incentivando la venta de productos elaborados y artesanales. A pesar del notable incremento inicial en este tipo de exportaciones, los resultados fueron en general modestos. El régimen se enfocó en el comercio más que en la producción y el problema estructural de la economía peruana persistía: una oferta exportable limitada. Además, estos subsidios necesarios en el contexto de la época generaban una carga fiscal importante y a menudo provocaban represalias comerciales en el extranjero. En la década de los 80, bajo una política económica de fuertes controles, la protección de la industria nacional se radicalizó. La creación del Instituto de Comercio Exterior, el ICEM, intentó unificar la gestión del sector, logrando avances en la negociación de acuerdos y en la promoción de productos como las confecciones. A pesar de los esfuerzos, los desafíos estructurales seguían siendo grandes y la experiencia demostró la dificultad de tener una sola institución encargada de la promoción y el control a la vez. La política de comercio exterior de Perú ha estado marcada por la inestabilidad institucional, con el sector cambiando de ministerio o viceministerio a lo largo del tiempo. Esta falta de una política de Estado clara se refleja en una oferta exportable limitada y en la ausencia de acuerdos comerciales equilibrados. En este contexto y bajo la política económica del gobierno de Alan García en la segunda mitad de los 80, se creó el Instituto de Comercio Exterior, el ICE, en el 86. La institución se concibió como una entidad que centralizaba funciones operativas y de promoción, buscando una dirección integral para el comercio del país. Enrique Cornejo, su primer presidente, lideró un equipo que se propuso enfrentar el gran desafío de exportar con calidad y eficiencia en un entorno macroeconómico complicado. El ICE se enfocó en varias frentes. Por un lado, buscó intensificar las relaciones comerciales con América Latina, firmando acuerdos con países como México, Colombia, Argentina, Bolivia y Venezuela. El objetivo era fortalecer lazos y refutar el mito de que los países de la región solo producen lo mismo. Con Chile se exploró la complementariedad industrial y con Cuba se firmaron acuerdos de intercambio compensado. Además, el ICE utilizó la deuda con países de Europa del Este como una palanca para abrir nuevos mercados. Se renegoció la deuda con países como Hungría y Checoslovaquia, aceptando pagar con productos no tradicionales, lo que sirvió para generar divisas y diversificar los destinos de las exportaciones. Un logro notable del ICE fue su programa de promoción de las exportaciones no tradicionales. Se enfocaron en sectores con potencial como las confecciones de algodón, lana y alpaca, que en solo 2 años triplicaron sus exportaciones, generando inversión y empleo. También se perfeccionaron mecanismos como el comercio compensado, que permitía pagar deuda o adquirir bienes importados con productos peruanos, ahorrando divisas. La institución también trabajó en la descentralización del comercio, creando oficinas en ciudades clave y promoviendo el desarrollo de una oferta exportable con valor agregado. Incluso se propuso la simplificación de trámites para la exportación con una ventanilla única. A pesar de estos esfuerzos, la experiencia del ICE también dejó importantes lecciones y críticas. La principal fue que no es conveniente fusionar las funciones de promoción y negociación con las de administración y control en una sola institución, ya que la burocracia y la fiscalización pueden obstaculizar los objetivos de desarrollo. El ICE operó en un contexto macroeconómico con un claro sesgo antiexportador, lo que obligaba a compensar con altos subsidios como el CERTEX, que generaban una carga fiscal y provocaban problemas en los mercados internacionales. La principal limitación seguía siendo la falta de una oferta exportable competitiva,
con el volumen y la calidad requeridos por el mercado mundial. A pesar de su desaparición posterior, la experiencia del ICE sentó las bases para el futuro de la política comercial peruana. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, creado en el siglo XXI, aprendió de estas lecciones y separó las funciones de promoción de las de control, operando en un contexto macroeconómico más favorable. La Feria Internacional del Pacífico, FIP, fue un evento fundamental en la historia del comercio peruano, actuando como una ventaja al mundo para las empresas locales y como un punto de encuentro para importadores y exportadores. Creada en 1959 por el sueco Gustaf Lettersten, la FIP puso a Lima en el mapa mundial de ferias. Con la participación de 14 países en su primera edición, la feria se convirtió en un instrumento eficaz para promover la actividad económica, atraer millones de visitantes y generar negocios millonarios. La FIP proyectó una imagen positiva y de seriedad del Perú a nivel internacional, incluso en tiempos de crisis. Sin embargo, a pesar de su visión, la FIP perdió su liderazgo en la región, en parte por la falta de un apoyo sustancial del gobierno, que no supo ver su valor estratégico. Hoy, con una economía más estable y con acuerdos de libre comercio, Perú no tiene una feria internacional de esa categoría, lo que, según Cornejo, es una gran oportunidad perdida. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la economía mundial experimentó un cambio masivo. El comercio pasó de ser lento a un crecimiento extraordinario impulsado por la globalización. Este nuevo escenario planteaba un desafío para Perú, donde aún a inicios del siglo XXI, cerca del 70% de las exportaciones se basan en productos básicos. El mensaje era claro: para ser competitivos, las empresas peruanas debían aumentar su productividad, escalar en tamaño y agregar más valor a sus productos. Un aspecto positivo fue el crecimiento del comercio de servicios, donde el turismo y la gastronomía se convirtieron en generadores clave de divisas. Sin embargo, la infraestructura, como el puerto del Callao, se adoptó tardíamente, lo que reflejaba la lentitud del país para responder a las exigencias globales. La globalización también llevó a un cambio de mentalidad en la región. La CEPAL, que antes promovía la sustitución de importaciones, propuso un regionalismo abierto, donde la integración económica se orientara a mejorar la competitividad global. El gobierno de Alberto Fujimori, a partir de 1990, inició un proceso de apertura económica unilateral. Las primeras medidas buscaban corregir los desequilibrios y liberalizar los mercados, lo que se tradujo en un severo ajuste económico. En esta etapa, el comercio exterior no fue la prioridad, pero las reformas de largo plazo sentaron las bases para el futuro. Una de las decisiones más drásticas fue la reducción unilateral de los aranceles. El arancel promedio descendió de casi un 70% en los años 80 a solo un 16% en el 93 y continuó bajando en los siguientes años. Esto hizo que las empresas peruanas tuvieran que competir en un mercado más libre, obligándolas a ser más eficientes. A pesar de las críticas por el cierre del ICE, las reformas de los 90 sentaron un precedente. El GATT, predecesor de la Organización Mundial del Comercio, reconoció los impresionantes esfuerzos de Perú en la liberalización comercial y la simplificación de su estructura arancelaria. La reincorporación al mundo del GATT a la OMC. El ingreso del Perú al GATT en el 51 fue un paso crucial. Esta adhesión le permitió al país dejar atrás los acuerdos bilaterales asimétricos con potencias como el Reino Unido y los Estados Unidos. A pesar de su importancia, el GATT no cubría temas como el creciente comercio de servicios, lo que representaba un desafío y una agenda pendiente. La Ronda Uruguay y la creación de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, marcaron la verdadera reincorporación comercial de Perú a nivel internacional en los años 90. Como miembro de la OMC, el país consolidó su arancel, otorgó el trato de nación más favorecida a todos sus interlocutores y adaptó sus regulaciones internas. La OMC significó un desafío, pero también abrió nuevas posibilidades de acceso a mercados. Perú ha participado activamente en las conferencias ministeriales de la OMC,
mostrando su compromiso con el sistema multilateral de comercio. En la conferencia de Singapur del 96, Perú, junto a otros países, se opuso a que el incumplimiento de normas laborales pudiera generar sanciones comerciales. Más adelante, en la conferencia de Buenos Aires en el 2017, el país reafirmó su apoyo a la eliminación progresiva de los subsidios a la pesca y a la agricultura. En 1990, el presidente George H.W. Bush lanzó la Iniciativa para las Américas, que proponía crear una zona de libre comercio hemisférica. Esta iniciativa se basaba en tres pilares: comercio, inversiones y deuda. Para Perú, la propuesta era relevante, ya que sugería un régimen comercial favorable para los países andinos. Sin embargo, la iniciativa enfrentó problemas por las diferencias de desarrollo entre los países. La idea de una integración hemisférica evolucionó hacia el Área de Libre Comercio de las Américas, o ALCA. Sin embargo, las negociaciones se estancaron, principalmente por desacuerdos sobre la eliminación de subsidios agrícolas en Estados Unidos. Ante el fracaso del ALCA, este escenario abrió una nueva puerta: la negociación de tratados de libre comercio, o TLCs bilaterales. En 2003, Estados Unidos ofreció a Perú y a otros países andinos iniciar estas negociaciones. El equipo negociador peruano, ya experimentado en las conversaciones del ALCA, asumió esta nueva tarea con seriedad, y la negociación y firma de TLCs con los principales países y bloques regionales se convirtió en una política de Estado. Esta estrategia fue crucial para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en Perú. A finales de los años 90, Perú consolidó una nueva visión de política comercial. Con la incorporación a la APEC en el 97 y la creación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, en 2002, el país sentó las bases para una estrategia coherente y de largo plazo. Esta política, que fue respetada por varios gobiernos sucesivos, se convirtió en una política de Estado. La estrategia se basó en una geometría variable de negociación, donde Perú negoció simultáneamente en diversos frentes: bilateral, regional y multilateral. El objetivo era claro: diversificar mercados, ampliar la oferta exportable con valor agregado y atraer inversiones. El primer gran hito de esta nueva era fue la negociación del Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos. Este acuerdo reemplazó el DEA, que otorgaba preferencias arancelarias sin un marco legal permanente, y brindó estabilidad y previsibilidad a los exportadores peruanos. Aunque hubo costos como la afectación a ciertos sectores agrícolas y a los laboratorios nacionales, el balance fue claramente positivo. El TLC garantizó el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, con aranceles cero para casi el 100% de las manufacturas peruanas, y abrió el mercado de compras públicas de Estados Unidos a proveedores peruanos. Tras el éxito con Estados Unidos, Perú se embarcó en una agresiva política de negociación de acuerdos comerciales. Hoy, el país tiene más de 20 tratados de libre comercio vigentes, que cubren una porción significativa del PIB y la población mundiales. Estos acuerdos incluyen tratados con países como Chile, Canadá, México, Singapur, y estratégicamente con China, que se ha consolidado como el principal socio comercial. El acuerdo con China, por ejemplo, es crucial para posicionar a Perú como un hub regional en el Pacífico Sur. La firma del CPTPP también fortalece esta posición, integrando a Perú en las cadenas globales de valor. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, el autor, Enrique Cornejo, subraya que los desafíos persisten. Perú sigue siendo un país altamente dependiente de la exportación de productos básicos, con una participación del 70%. Aunque el comercio de servicios como el turismo y la gastronomía ha crecido significativamente, aún falta una cultura del valor agregado para diversificar la oferta exportable. El Plan Estratégico Nacional Exportador, el PENEX, impulsado por el MINCETUR, busca abordar estos desafíos, enfocándose en la internacionalización de las empresas peruanas y su participación en las cadenas globales de valor. Aún así, la agenda interna sigue siendo un reto. La pobreza, la desigualdad, la falta de infraestructura y los problemas de educación y justicia limitan que los beneficios de estos acuerdos comerciales lleguen a toda la población. La experiencia demuestra que para que Perú aproveche al máximo su política de apertura,
debe fortalecer su competitividad interna y asegurar que el crecimiento sea inclusivo. En síntesis, el Perú ha transformado su inserción en la economía global, pero el reto final es convertir este logro en un desarrollo sostenido para todos sus ciudadanos.